Definitivamente, señores, el presidente Luis Abinader acaba de tener su reunión más incómoda que ha podido tener en estos 5 años que lleva como mandatario de la República Dominicana. ¿Y por qué? Bueno, porque se reunió con la delegación de congresistas de los Estados Unidos que vinieron al país a pedirle explicación sobre todos estos escándalos que se están dando con el asunto del narcotráfico, donde no solamente personas miembros del partido de gobierno, sino que muchas de ellas también han ocupado puestos en el gobierno por decreto y también muchas de ellas pues han sido electos por el voto popular con ese partido. Esta delegación compuesta por miembros del Congreso de la Cámara Baja, que viene siendo como los equivalentes a los diputados en la República Dominicana, pero la delegación que vino está compuesta por republicanos y demócratas. Y es esta comisión encargada de las relaciones exteriores de la Cámara Baja de los Estados Unidos. Y vienen personalmente, algo que no es muy común, y cuando vemos los registros de cuando esta delegación ha tenido que moverse en pleno a un país es porque hay muchos problemas. Y es porque vienen a pedirle explicación a esos mandatarios. Y usted puede decir, pero ¿y por qué vienen a pedirle explicación? No somos una nación soberana. No, el problema es que ellos tienen una responsabilidad. Aparte tienen una responsabilidad, son congresistas y deben fiscalizar ese dinero que los contribuyentes estadounidenses pues dan. Y ellos como parte de esa comisión que se encarga precisamente, señores, de fiscalizar esos impuestos de los estadounidenses que van a los países de esta región, o bueno, los países a nivel mundial, que van supuestamente a combatir el crimen organizado, especialmente el asunto del narcotráfico. Son millones de dólares que el contribuyente estadounidense da para eso. Entonces, esta comisión ve que todo ese dinero que se ha dado, y se está hablando, señores, que le han dado a Luis Abinader más de 300 millones de dólares desde el año 2021 al año 2025, porque los informes hablan de más de 1.000 millones de dólares que los Estados Unidos ha destinado para esta región. Y en esos informes se habla de que la República Dominicana ha recibido incluso más dinero que Jamaica, que es uno de los países donde Estados Unidos pues, más inyecta dinero para este asunto. Entonces, estos congresistas, preocupados, por supuesto, por la presión que le hacen sus contribuyentes, porque el contribuyente estadounidense no es como el contribuyente dominicano, que aquí nosotros interactuamos con esos senadores, esos legisladores que quieren que le demos el voto y en víspera de las elecciones, pues ellos están muy prestos para hablar con uno y hasta los pocos dominicanos que tienen la costumbre de enviarle cartas o correos a sus senadores, sus legisladores, pues en esos días, vísperas de elecciones, estos tipos hasta responden correos, hacen todo. Van a tu casa, duermen en tu casa, todo lo que tú quieras. Pero eso es en víspera de las elecciones, porque una vez pasa eso, más nunca lo volvemos a ver. Hasta que pasan los 4 años más. En Estados Unidos, la gente tiene por costumbre escribirle a sus congresistas y exigirles. Entonces, esta comisión tiene esa presión. Y viene a reunirse, señores, con Luis Abinader, a pedirle explicación. La delegación está comandada, su presidente es el señor Brian Mast. Tenemos aquí, miren, Brian Mast, republicano, es un hombre que se ha identificado con las políticas del señor Donald Trump. Pero este hombre, que es héroe de guerra, porque en el año 2010
lamentablemente perdió sus dos piernas porque pertenecía al equipo de desactivación de bombas. Y en Afganistán, pues, en un operativo, un auto que tenía una bomba, pues estalló y este hombre, pues, casi pierde la vida. Fue condecorado, es repito, héroe de guerra de los Estados Unidos. Se dedicó luego a la política y ahora representa el Distrito 18 de la Florida. Pues este es el hombre que comanda esa delegación. Recuerden, es una delegación compuesta tanto por republicanos como por demócratas. Y hay que prestar bastante atención porque muchos pueden decir, bueno, pero puede ser amigable porque es un hombre, es republicano y estamos ante la narrativa que se está vendiendo. Y claro, es una narrativa que se está vendiendo con pruebas de que la República Dominicana es uno de los países que mejor está luchando contra el tráfico de droga, dicho por las autoridades de los Estados Unidos, dicho por Marco Rubio, dicho por Donald Trump, dicho por agentes de la DEA. El presidente Luis Abinader no ha perdido oportunidad cada vez que puede de significar eso, de que el gobierno de la Casa Blanca pues le pidió al propio presidente Luis Abinader de que se postulara a ocupar la posición en la oficina de la ONU que tiene que ver con el crimen, con la lucha del crimen organizado y el tráfico de droga. Es decir, que esa narrativa es una narrativa que se está vendiendo desde el Ejecutivo de los Estados Unidos, señores, hay que decirlo así, y de las autoridades dominicanas. Entonces, ¿qué pasa? Los congresistas, como nosotros, aquí los dominicanos, porque es algo extremadamente obvio, vemos una tremenda contradicción. Por un lado está el discurso en conjunto de las autoridades estadounidenses y las autoridades dominicanas que dicen, nosotros estamos trabajando, haciendo un buen trabajo. De hecho, los Estados Unidos le dicen el zar de la droga a nuestro director de la DNCD. Eso es discurso. Pero por el otro lado vemos que el negocio de la droga está viento en popa aquí. Está tan en viento en popa de que todos estos meses hemos tenido la noticia de que, para que vean la gran contradicción, ¿no? De que son las autoridades estadounidenses que tienen que venir a decirle al gobierno dominicano, miren, uno de los de ustedes está metido en esto y está metido en esto desde hace mucho tiempo. Mírenlo aquí, mándenmelo para acá. Pero al mismo tiempo son esas mismas autoridades que felicitan al presidente Luis Abinader por su gran trabajo. Por supuesto, eso los congresistas lo ven y tienen que responderles a sus contribuyentes. Y vienen a reunirse con el presidente Luis Abinader a pedirle explicación, a ver de qué se están perdiendo. A ver, vamos a ver, ¿de qué nos estamos perdiendo nosotros? ¿Cuál es esta contradicción? Que el Ejecutivo, porque recuerden, estamos hablando del Congreso de los Estados Unidos. Sí, el poder legislativo de los Estados Unidos. Que muy bien les puede estar diciendo al presidente Luis Abinader cuál es la negociación que tienen ustedes, cuál es la estrategia que tienen ustedes. ¿Cuál es esta estrategia que no entendemos ni los contribuyentes estadounidenses entienden? Porque no puede ser, señores, que todo ese dinero que han dado los contribuyentes estadounidenses, pues el único resultado que tenemos hoy en día, ahora mismo, es que todos los días están saliendo miembros del partido de gobierno involucrados en el asunto de la droga. No denunciados por ellos, denunciado por las propias autoridades de Estados Unidos. A eso vienen esta gente. Entonces, decía que este señor que perdió sus dos piernas, Brian Maas, y que luego de eso se dedicó a la política y perdió sus dos piernas siendo muy joven, a los 30 años, señores. Porque es joven todavía. Este señor tiene 45 años nada más. Yo no creo que este señor tenga la mentalidad tradicional de un político que las negociaciones priman por encima de las cosas que se deben hacer. Yo no creo, porque es que perdió sus dos piernas combatiendo en un país extranjero
donde los contribuyentes estadounidenses habían por décadas metido mucho dinero supuestamente para evitar que se dieran asuntos como los de Afganistán y que no resultó para nada. Todo ese dinero que metieron los contribuyentes estadounidenses lo que resultó fue como para que se crearan más organismos, células terroristas. Y que este joven se vio allí y el resultado fue que perdió sus 2 piernas. Yo digo que, y hago este análisis, de que este señor no puede tener una mentalidad típica política porque es que en su discurso él también lo ha hablado. Él apoya las políticas estadounidenses de Donald Trump, pero la apoya desde el sentido de la reducción de esas grandes cantidades de dinero que Estados Unidos ha mandado a los países que no ha servido absolutamente para nada de lo que dicen que es. Porque él perdió sus 2 piernas. Él fue uno de los primeros en recomendarles al gobierno de Donald Trump de que el asunto de los USAID, primero había que desbaratar eso, pero recuerden ustedes que Donald Trump sí desbarató eso, pero él dejó funcionando una pequeña porción de esto. Y el congresista Brian Mast se mostró en desacuerdo con eso. Es decir, él quería que eso se eliminara totalmente. Entonces, para que ustedes vayan haciendo las conjeturas, es este hombre que viene comandando esa delegación a pedirle explicación al presidente Luis Abinader sobre qué ha pasado con el dinero que te hemos dado, dinero supuestamente para la tecnificación de la lucha contra la droga en la República Dominicana, donde Estados Unidos ha invertido millones en radares, escáneres, lanchas rápidas, tecnificación, adestramiento para los oficiales nacionales, donde un personal tiene que venir a entrenarlos en tácticas, en todo eso. Personal fijo aquí de la DEA, que consume muchos recursos del contribuyente estadounidense. Esas son las explicaciones que viene esa delegación a exigirle a este gobierno. Claro, señores, eso que es obvio, lo que estoy diciendo es muy obvio, está siendo maquillado de una forma burda por la prensa local. Usted lee todos los periódicos de la prensa local y lo que se va a encontrar es que la delegación, prácticamente, esta delegación de estos congresistas vino prácticamente a turitear aquí en la República Dominicana. Hasta lo llevaron a la zona colonial a darle un paseíto por la ciudad más antigua de la región. La alcaldesa le preparó una actividad. Señores, ¿y qué? Se reunieron con el presidente Luis Abinader, bueno, a hablar de temas de seguridad. Básicamente es eso. Yo les puedo leer cómo recoge la noticia el Diario Libre, que aparte utilizan una estrategia que es, fíjense como yo le estoy diciendo a ustedes que el verdadero motivo por el cual esta delegación viene es a pedirle explicación al presidente Luis Abinader por los escándalos de narcotráfico que están pasando y para decirle para pedirle explicación por todo el dinero que se ha invertido en eso de los bolsillos del contribuyente estadounidense. Por supuesto, eso para llegar a esa conclusión no hay que ser un genio, no hay que ser nada. Es que la responsabilidad de esta delegación es esa, por sus estatutos, por sus reglamentos, fiscalizar ese dinero, hacer auditoría de ese dinero y pedir explicaciones. Y como estamos viendo las cosas y ellos vienen, señores, fue a eso que vinieron. Ese es el verdadero motivo que debería estar en la prensa. Pero ¿qué hace la prensa local? Dice, la delegación vino a tratar temas de comercio y temas de seguridad y también temas de narcotráfico, lo pasa por arribita, pero luego hace una especulación y dice, y vienen en momentos donde las tensiones en Venezuela y los Estados Unidos están más
más preocupantes, donde hay aerolíneas que han cancelado vuelos a Venezuela por algunas advertencias que ha hecho la Fuerza Aérea estadounidense. Vienen bajo ese contexto. Así lo dejan caer, pero esto es una estrategia para desviar la atención del dominicano, del lector, del contribuyente dominicano, que dice, bueno, mira, esa es el motivo bajo la mesa a que ellos vienen. Seguramente al asunto de Venezuela y eso. Por supuesto que no. Lo voy a leer la noticia. Diario Libre. Miren. El Diario Libre. Delegación bipartidista de Estados Unidos se reúne con Luis Abinader y la cúpula de la seguridad y diplomacia. Y allí mismo, en el subtítulo dice, la visita ocurre mientras Washington eleva la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y varias aerolíneas cancelan vuelos desde y hacia Venezuela. Evidentemente, eso es para inmediatamente, o sea, para que la atención se desvíe allí. Porque todo el mundo va a saber cómo viene la delegación de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de los Estados Unidos a reunirse con Luis Abinader y casualmente están todos estos escándalos de narcotráfico de gente vinculada al partido. Claro, vienen a eso. Pero la prensa hace su trabajo. Inserta esto. La visita ocurre mientras Washington eleva la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. En vez de decir, la visita ocurre en medio de estos escándalos de corrupción, donde la percepción del dominicano de que esto es un narcoestado, pues está bien sustentada en los hechos. Eso es lo que deberían poner allí. Pero no. Y esto es parte de una estrategia. Entonces, la noticia sigue. Ahí vemos la foto, el presidente, miren la foto, todos sonriendo, ¿verdad? Ya ustedes saben. Entonces sigue. Una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, encabezada por el representante Brian Matz, realizó una visita de 2 días a la República Dominicana con una agenda centrada en seguridad regional, cooperación contra el narcotráfico, fíjense, cooperación contra el narcotráfico y oportunidades económicas para ambas naciones. Eso de oportunidades económicas para ambas naciones, yo no creo que ellos hayan hablado de asuntos económicos allí y que tengan que ver con industria ni nada de eso. Pero lo meten allí. El viaje ocurre mientras Washington, bueno, ya eso lo vimos. Aquí dice el grupo estuvo compuesto por 8 congresistas. De esos congresistas, yo puedo identificar que, bueno, la mayoría son republicanos y hay por lo menos identifico a 2 demócratas. Bien, la embajadora de Estados Unidos en el país, Francis Campos, acompañó todas las reuniones. En todas las reuniones estuvo la embajadora de los Estados Unidos. Bien, la delegación sostuvo encuentros con el presidente Luis Abinader. Aquí, esto es muy importante porque vamos a ver quiénes de los ministros de los funcionarios estaban presentes en esa reunión, porque arriba la noticia metió un texto de que como que dentro de los temas ellos vinieron a hablar de comercio. Entonces vamos a ver si es verdad. Miren. La delegación sostuvo encuentros con el presidente Luis Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, por supuesto, tiene que estar allí, el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, ya, Defensa, ¿verdad? El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso, el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Cabrera Ulloa y otras autoridades vinculadas a migración y seguridad fronteriza. Es decir, todos los que estaban allí tienen que ver con el asunto de la seguridad. Todos. ¿Dónde está el ministro de Industria y Comercio que pueda justificar lo que la prensa está hablando como que uno de los motivos de esta visita fue el asunto del comercio?
¿Dónde está Ito Bisonó en esa reunión? No está. Todos los que están allí tienen que ver con el tema de la seguridad. Y por supuesto, ahí vemos a Joel Santo, ministro de Energías y Minas, pero esto lo podemos entender muy bien. El asunto de las tierras raras. Porque se pudiera estar negociando impunidades por las tierras raras. Lo voy a dejar allí para que ustedes mismos hagan sus conclusiones. Pues bien, la noticia es interesante que la continuemos leyendo, porque a mí me parece un acto de manipulación, además como mal hecho, porque está hasta mal redactada. Bien, dice, más tarde los legisladores se reunieron en la Cancillería con otros funcionarios y sostuvieron encuentros con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. La alcaldesa Carolina Mejía y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, recibieron a la delegación en la zona colonial. Ahí es cuando le dieron el paseíto turístico. Pues bien, miren lo que inmediatamente en el próximo párrafo salta esto. Campos destacó el rol del país como socio clave para la estabilidad caribeña. Campos es la embajadora, pero aquí primero saltan de que están hablando de que Carolina Mejía y el alcalde de Santo Domingo Este le dieron un paseíto turístico por la zona colonial e inmediatamente luego saltan al otro párrafo. Campos, quien no sabe quién es Campos dirá, ¿y qué es esto? O sea, están hablando de que Carolina le está dando un paseíto a la delegación y saltan con que Campos. Bueno, Campos es la embajadora de Estados Unidos en el país. Dice, bueno, saltaron a eso. Campos destacó el rol del país como socio clave para la estabilidad caribeña. Pero luego de ahí, punto, ¿verdad? Saltan con más, mírenlo ahí, más afirmó que la visita reafirma el interés de Washington en la seguridad regional y en seguir fortaleciendo la seguridad y la prosperidad del Caribe. Más es Brian Mast, el presidente de la delegación. Esto está muy mal redactado. Pero, seguimos, ¿no? Nuestras reuniones reafirman la sólida asociación entre nuestras naciones y nuestro compromiso compartido de fortalecer el comercio y reforzar la seguridad, señaló Campos, la embajadora. Fíjense que Brian Mast no está hablando en ningún momento de comercio. Aquí arriba, cuando ellos saltaron a Brian Mast, dice, afirmó que la visita reafirma el interés de Washington en la seguridad regional y en seguir fortaleciendo la seguridad y la prosperidad del Caribe. Él está hablando de la seguridad. Aquí, entonces, en el salto cuántico de esta redacción, dice, bueno, nuestras reuniones, porque si tú estás hablando de unas declaraciones de Brian Mast aquí, terminas con un punto y vas al otro párrafo y dice, nuestras reuniones, pues uno entiende, ¿no?, que es Brian Mast que continúa hablando. Pues no era Brian Mast que continúa hablando. Pues dice, nuestras reuniones reafirman la sólida asociación entre nuestras naciones y nuestro compromiso compartido para fortalecer el comercio y reforzar la seguridad, señaló Campos, la embajadora. Pero bien, lo importante aquí es identificar que Brian Mast nunca está hablando del comercio. Habla la embajadora de Estados Unidos del comercio. Los Estados Unidos tienen una relación cercana con la República Dominicana en colaborar para la seguridad regional. La visita de nuestra delegación reafirmó este hecho, dijo el jefe de la delegación, Brian Mast. Fíjense cómo Brian Mast sigue hablando, pero habla de la seguridad, no se va de ahí, de la seguridad.
Continúa. Estamos comprometidos con seguir fortaleciendo la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos, de la República Dominicana, Haití y de todo el hemisferio occidental por muchos años. Este hombre en ningún momento habló de asunto comercio, nada de eso. Señores, esta gente vino a eso nada más. Señores, es increíble cómo toda la prensa establecida del país le hace el juego al partido de gobierno. Partido de gobierno que ya a esta hora, y esto no es tremendismo, esto no es sensacionalismo, esto es sentido común, señores. Partido de gobierno que a esta hora ya debería estar convocando elecciones. Sí, señor. O por lo menos el presidente ya debió haber renunciado y que asuma la vicepresidenta y en que el Congreso pues se armen elecciones ya adelantadas. Y el presidente Luis Abinader investigado, conjunto con el presidente de ese partido, por supuesto. Eso es sentido común, eso no es sensacionalismo, ¿ah? Y todo el que piense eso, que es sensacionalismo, señores, discúlpenme, pero tienen una mentalidad bananera. Porque ningún país desarrollado, con un cuarto de los escándalos que se han presentado en los últimos meses, solamente con un cuarto de eso, ese presidente es destituido, si no renuncia, por vergüenza. Pero nosotros aquí no pasa nada. Vamos también a seguir dándole seguimiento al caso del regidor del PRM, que conjunto con 16 personas lo atraparon por el asunto del narcotráfico, porque es un caso donde también las autoridades, el presidente de la República, la estrategia comunicacional, ha venido a querer vendernos de que ellos hicieron este operativo sin la cooperación de la DEA, sin que se lo pidieran, vamos, sin que ellos quieren decir que ellos fueron los que atraparon a su propia gente, cosa que no ha pasado nunca en todos estos escándalos. Pero que ellos están vendiendo la narrativa de que, la diferencia, señores pueblos dominicanos, no se preocupen, que la diferencia es que antes los partidos, los gobiernos, pues tapaban a sus narcos. Y que nosotros, esa es la diferencia. Ustedes están viendo todo esto que está saliendo porque nosotros estamos preocupados y somos serios y no importa que estén vinculados a nuestro partido, nosotros lo denunciamos. Esa es la narrativa para justificar todo este tipo de escándalo. Pero que ya todo el mundo sabe que eso es mentira. Que es precisamente a los de ellos que están involucrados en este tipo de cosas, son a los que ellos nunca han denunciado. Que siempre son las autoridades estadounidenses que tienen que venir, escuchen esto, tienen que venir con muchísimas pruebas de investigaciones de muchísimos años a decirle a la Procuraduría de, miren, tienen que entregárnoslo, mírenlo allí. Y ya hemos visto como en el caso de Tian Vázquez, ya con todas esas pruebas de las autoridades estadounidenses, cuando dijeron, este señor le vendió 5 kilos a un federal. Y miren todas las pruebas aquí, miren todo esto. Lo pedimos. Y la Procuraduría, teniendo la orden de arresto de la Suprema Corte de Justicia, duró 5 meses para arrestar a este señor. Y así ellos quieren que uno se trague el cuento de que, lo que pasa es que antes ellos no lo entregaban, nosotros sí, no importa que sea de nosotros, lo entregamos. Duraron 5 meses para ejecutar esa orden de arresto del señor Tian Vázquez. Y eso es lo que sabemos, imagínense los demás. Y en el caso del ex regidor, el señor Francis Paulino,
Señores, en ese caso, yo pienso que el señor director de aduanas, Yayo Sanz Lobatón, debe dar explicaciones, señor. Usted tiene 5 años allí y el puerto multimodal Caucedo se ha vuelto famoso por este asunto del tráfico de drogas. Es decir, estamos hablando que ese señor que fue regidor por su partido, y vamos, Yayo, que tú quieres ser presidente del país por ese partido, deberías estar más preocupado por los asuntos que están pasando. Hay asuntos que te afectan a ti directamente porque tú eres el director de aduana. Estamos hablando que este señor, Francis Paulino, desde el año 2010, está vinculado a tráfico desde el puerto multimodal Caucedo, desde esa época. Tráficos de armas, de bebidas, de drogas, desde multimodal Caucedo. Hasta ahora que lo atrapan, también con acusaciones de pertenecer a una banda de multimodal Caucedo. Y Yayo Sanz Lobatón quiere ser presidente de la República. Y si tú, por favor, ni siquiera has podido solucionar un problema como el del multimodal Caucedo, donde el crimen organizado iba a mover 9.8 toneladas. Que eso a nosotros lo que nos da a pensar es, bueno, si ellos iban a mover 9.8 toneladas, imagínate lo que se ha movido por allí. En un solo cargamento. Entonces, eso es para que la gente vea, ¿no? Que uno tiene que estar, aquí cualquiera dice, yo quiero ser presidente y empieza a hacer campaña, pero vamos a ver. Y la mayoría son ministros, son funcionarios. ¿Cómo tienes tú tu institución? Yayo Sanz Lobatón quiere ser presidente de la República. ¿Cómo tienes aduana? Vamos a ver cómo está el multimodal Caucedo. ¿Ha cambiado algo esto del tráfico de drogas en multimodal Caucedo? Pero por supuesto que no. Señores, las 9.8 toneladas se la metieron precisamente cuando ya hacía unos cuantos meses habían instalado los escáneres más caros de la región, los que habían hecho mucho propaganda con esa instalación allí. Que luego me puse a investigar, coño, estamos gastando tantos cuartos en esa vaina. Bueno, no, fue donado. Donado, por supuesto, y conecto, por eso viene la delegación de Estados Unidos aquí. Es decir, coño, esas vainas fueron donadas por nosotros, por el contribuyente estadounidense. ¿Y de qué ha servido? Para que te metan 9.8 toneladas que no fueron detectadas por los escáneres. Esas 9.8 toneladas, sabemos muy bien cómo fue que la detectaron. Un chivatazo de alguien que le hizo la maldad. Le hizo la maldad o no le pagaron bien. Eso lo sabemos muy bien. Entonces, quieren ser presidente de la República. Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.